Vamos a hablar sobre celulitis cosmética. Ciertamente es un nombre que para el ámbito médico se hace un poco confuso, ya que para nosotros la celulitis es una infección e inflamación del tejido celular subcutáneo. Sin embargo, el término celulitis se ha acuñado igualmente para esa alteración estética que presentan las mujeres en el área glúteo-femoral y es un nombre que comúnmente se conoce en la población en general y que se utiliza igualmente en medicina. Sin embargo, su nombre correcto, y como vamos a ver más adelante, es paniculopatía edemato-fibroesclerótica. La celulitis no es una invención del siglo XX que ha evolucionado al siglo XXI. La celulitis existe desde que el hombre pobla el mundo, desde que el hombre está a nivel de la Tierra. Esto quiere decir que si nosotros estudiamos la historia del arte, vamos a notar cómo en las representaciones, a través de tallas, pinturas, etc., se puede notar cómo siempre se puso de manifiesto este cuadro o esta alteración estética a nivel del cuerpo femenino. Por ejemplo, en estas tallas de la prehistoria podemos observar cómo se representa gráficamente ese cúmulo específicamente de grasa y esa, digamos, alteración a nivel de la morfología femenina en la parte baja del cuerpo. Si seguimos ahondando en la historia, vamos a observar que en estas tallas egipcias igualmente se denota una alteración en relación al volumen en el área glúteo-femoral. Es decir, que no es desde ahora que hablamos de celulitis y buscamos soluciones a sus problemas, sino que siempre ha existido y que quizá sea a partir del siglo XX cuando la mujer comienza a darle una significancia importante a esta alteración morfológica o a esta alteración de lo que es el dibujo y la estructura a nivel de su piel glúteo-femoral. Asimismo, podemos ver en esta talla del arte bizantino, donde igualmente se representa ese cúmulo de grasa especial a nivel del área, aunque como veremos más adelante, la celulitis no significa únicamente un aumento del tejido adiposo a nivel del área glúteo-femoral, sino que va más allá de solo el sentido de la alteración del tejido adiposo. Quizá este cuadro de Rubens nos demuestra de una forma más importante la expresión de los signos de la paniculopatía edemato-fibroesclerótica. En este cuadro, Las Tres Gracias, se denota fácilmente cómo el autor dibuja en el cuerpo femenino alteraciones en relación no solo a la presencia de adiposidad localizada, sino también a la presencia de pozuelos o escabrosidades o depresiones a nivel de la piel. Sin embargo, a finales del siglo XX se crearon estructuras que en realidad no tienen nada que ver con lo que es la figura femenina normal. Y vemos, por ejemplo, cómo en los concursos de belleza o en el área del modelaje profesional en particular, la mujer tiene una arquitectura y una morfología que es disonante en relación al cuadro celulítico. Sin embargo, no quiere decir que estas chicas no presenten igualmente celulitis y que se pueda poner de manifiesto bajo maniobras palpatorias a nivel de lo que es el examen semiológico. Es así como, a nivel de términos, vemos que la palabra celulitis, acuñada por Hodgner en los años 1800, ha ido progresando a diferentes nomenclaturas donde se le ha llamado hidrolipodistrofia, lipoesclerosis, celulalgia. Sin embargo, es la palabra paniculopatía edemato-fibroesclerótica. Es esta expresión médica la que nos conduce a una aclaratoria mayor en relación a esta alteración estética debido a que define de alguna forma la evolución natural que tiene la enfermedad. Si hablamos de conceptos, entonces tendríamos que remitirnos a lo que han sido las investigaciones más recientes y con ello a la definición mucho más exacta de lo que puede ser este cuadro o esta alteración estética que se presenta con mayor, digamos, incidencia a nivel de la población femenina. El doctor Sergio Curri, en Italia,
habla de que la celulitis es una verdadera enfermedad de mayor incidencia en la población femenina, conformada por una alteración edematofibroesclerótica del tejido celular subcutáneo superficial, afectando tanto las células como la sustancia fundamental o matriz extracelular y el aparato microcirculatorio. Asimismo, más recientemente, Naster define a la paniculopatía edematofibroesclerótica como un deterioro del tejido conjuntivo y adiposo por falta de una microcirculación sanguínea de la matriz extracelular en la piel, y este se manifiesta fundamentalmente por un colchón que se produce por la oposición de fuerzas que ocurren entre el tejido adiposo y el líquido que se retiene a nivel del tejido celular subcutáneo, en conjunto con los cambios fibroescleróticos que sufre el tejido conectivo. Es importante tener en cuenta que ambos conceptos nos dirigen entonces hacia una etiopatogenia y hacia una evolución de la enfermedad que no solo conlleva una alteración del tejido adiposo como tal, sino que es extremadamente importante tomar en cuenta la alteración que ocurre a nivel de la microcirculación y la alteración que en conjunto todos los factores bioquímicos producen y conllevan a la alteración de la matriz intersticial, fundamentalmente de la sustancia fundamental y con ello los glucosaminoglicanos contenidos en sí y el contenido fibrilar, trastocando, transformando y alterando las fibras conectivas, específicamente el colágeno y la elastina, que conduce entonces a los cambios histológicos y que se traduce posteriormente en los signos clínicos que se demuestran básicamente como la piel de naranja que la gente menciona naturalmente para esta alteración estética. El hecho de que tenga una incidencia mayor en la población femenina está explicada por varias causas y una de ellas, y la más importante, es la acción hormonal estrogénica. De allí que, por ejemplo, se ha podido decir que para tener celulitis la única condición que existe es ser mujer. Sin embargo, en la población masculina, en ciertas condiciones específicas, pudiese denotarse esta alteración a nivel del tegumento. Cuando, por ejemplo, en los lactantes, cuando usted ve un lactante, los lactantes tienen hoyitos a nivel de su área gluteofemoral. Sin embargo, en la medida en que comienza la bipedestación, esta desaparece. Una vez transcurrida esta etapa, difícilmente el hombre puede desarrollar un cuadro de paniculopatía edematofibroesclerótica. Sin embargo, en los grandes obesos se puede observar la aparición de signos característicos de la enfermedad, y esto es debido fundamentalmente a la producción periférica de estrógenos en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que los estrógenos o las hormonas sexuales tienen como base un anillo de colesterol. Esto entonces produce que esa carga periférica estrogénica a nivel del hombre pueda producir alteraciones como la ginecomastia e inclusive pueda conllevar entonces a la aparición de esos pozuelos característicos que dibujan una piel en edredón o una piel de naranja a nivel del tegumento, en el abdomen, en los glúteos y en el área de los muslos. Es muy importante reconocer cuáles son los fundamentos etiológicos que permiten que esta alteración estética aparezca y evolucione. En primer lugar, vamos a hablar de los factores primarios, es decir, los factores que inciden directamente en la etiología de la enfermedad. Y entre ellos, y de manera más importante, se encuentran los factores hormonales. Las hormonas en el ser humano conllevan a una modificación musculoesquelética y a nivel del tejido en general. Es así como, por ejemplo, la mujer entonces normalmente presenta una pelvis mucho más ancha y mucho más plana, que da cabida a lo que es el canal uterino y que le permite fundamentalmente
llegar al momento del parto y poder concebir la acción de parir a un niño, de parir a un nuevo ser. Esta alteración de la pelvis trae consigo a que la articulación coxofemoral en la mujer sea mucho más abierta. Esta apertura de la articulación coxofemoral hace que el trocánter mayor se dirija hacia afuera y por lo tanto los glúteos mayor y medio recorren una distancia más elongada para poder alcanzar su inserción. Esto permite dos, acciones fundamentales. Una, el hecho de que la acción muscular sea mucho más débil y mucho menos tónica que en el hombre, teniendo un desplazamiento lateral, a diferencia de lo que ocurre en el sexo masculino, donde al tener una articulación coxofemoral mucho más cerrada, un trocánter mucho más cerrado, los glúteos se insertan de manera más corta y por lo general entonces el hombre tiene más bien una proyección del glúteo en una forma anteroposterior. Otra cosa importante de tomar en cuenta es que compensatoriamente las mujeres tienen un genuvalgo lateral de la tibia para poder compensar la posición que tiene la articulación coxofemoral y de esa manera mantener la estabilidad y el equilibrio. Asimismo, las hormonas que transcurren a través de la sangre y que pueden pasar al medio cumplen entonces con una actividad. Existe a nivel del tejido intersticial una herramienta enzimática que se encarga de metabolizar neurohormonas como catecolaminas, a veces los estrógenos, que recibe el nombre de sulfoadenilmetionina. La sulfoadenilmetionina cede un grupo metilo y al ceder un grupo metilo para la constitución de elementos bioquímicos importantes del metabolismo, se convierte en homocisteína. La homocisteína, a su vez, puede seguir tres vías. Una primera vía donde se convierte en metionina que bajo la presencia de ATP da origen nuevamente a los grupos sulfoadenilmetionina y entonces repone el elemento metabólico. Una segunda vía, para lo cual es necesario que haya grupos SAMe de manera suficiente a nivel del medio para convertir la homocisteína en cisteína y glutatión. Y una tercera vía que trae como consecuencia la conversión de homocisteína en ácido homocisteico. Este ácido homocisteico se puede convertir en grupos sulfatados. ¿Cuál es la importancia de esta acción de la tercera vía de conversión de la homocisteína? El hecho de que nosotros, a nivel de la sustancia fundamental cutánea, tenemos glucosaminoglicanos, siendo el más importante el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un mucopolisacárido no sulfatado que tiene diversas acciones a nivel de la piel. Ciertamente, hidratación por su captación hídrica, pero actividades más importantes como servir de andamiaje para la organización del tejido conectivo, estimular la propia actividad fibroblástica y servir como vía de conexión entre el aparato vascular y el aparato celular, son entonces características de importancia de este glucosaminoglicano. Si tenemos la presencia de gran cantidad de grupos sulfatados a nivel del medio, estos se asociarán con el ácido hialurónico y cambiarán su estructura, haciendo a este elemento mucho más viscoso. El aumento de la viscosidad del ácido hialurónico en el medio traerá como consecuencia el hecho de que el intercambio nutricional y de materiales de desecho entre el aparato vascular y la célula se vea interferido. Y por otro lado, esta alteración en relación a la viscosidad de la sustancia fundamental también contribuirá a la pérdida de organización a nivel
de las fibrillas contráctiles cutáneas, a la desorganización de las mismas y a su evolución hacia un estado fibroesclerótico. De allí la importancia de entender esta actividad bioquímica y lo que puede interesar para comprender el por qué la matriz extracelular se modifica y eso repercute en la aparición de las alteraciones estéticas y de los signos que nosotros podemos corroborar en relación a la evolución de la enfermedad. Si no hay suficientes grupos sulfoadenilmetionina en el medio, entonces la vía 2 se ve bloqueada. No se produce suficiente cisteína y glutatión. ¿Y en qué es importante esta acción? ¿En qué es importante la depresión de estos dos elementos? En primer lugar, ellos son necesarios para inhibir la vía 3, es decir, que van a permitir que la vía 3 quede liberada, que haya mayor producción de grupos sulfatados y con ello un aumento de la viscosidad de los glucosaminoglicanos a nivel de la matriz extracelular. Por otro lado, aumenta la homocisteína y al aumentar la homocisteína se inhiben los enlaces cruzados que mantienen la elasticidad de la piel, es decir, se inhiben esos enlaces transversales que permiten al colágeno y a la elastina mantener el efecto elástico cutáneo. Y por último, estos elementos son importantes para producir un efecto de reducción o una función de reducción que activa a la hormona tiroidea efectiva. Por lo tanto, al disminuir igualmente la posibilidad de tener una hormona tiroidea activada a nivel del aparato celular adiposo, disminuye también la posibilidad de la lipólisis, ya que la hormona tiroidea estimula esta acción bioquímica. Pero por otro lado, asimismo, disminuye la actividad de la hialuronidasa endógena y esto trae como consecuencia que no se degrade adecuadamente el hialurónico contenido a nivel de la matriz extracelular y por lo tanto la tasa de recambio que debería existir de este elemento a nivel de la matriz extracelular cutánea no se produce, lo que conlleva a un aumento mayor de la viscosidad. Asimismo, debemos tener en cuenta otros elementos anatómicos que se producen a nivel del tejido adiposo. Ya hablamos que entonces la hormona tiroidea no tendría una acción sobre el adipocito, pero si tomamos en cuenta las principales hormonas lipolíticas, como son las catecolaminas, debemos tener en cuenta que la acción estrogénica y la actividad genética del hombre y la mujer en la conformación de receptores periféricos en el adipocito es diferente. El adipocito posee, al igual que todas las estructuras orgánicas, dos tipos de receptores catecolaminérgicos, alfa y beta. En este caso, los receptores beta-adrenérgicos estimulan la lipólisis a nivel de la actividad de la adenilciclasa y la estimulación en la producción del AMP cíclico. Sin embargo, la actividad de las catecolaminas a nivel del receptor alfa-adrenérgico trae como consecuencia la estimulación de una enzima que se llama fosfodiesterasa. Y esta enzima fosfodiesterasa cliva, destruye el AMP cíclico. Esto quiere decir que si las catecolaminas actúan con mayor incidencia sobre receptores alfa-adrenérgicos adipositarios, van a conllevar un efecto antilipolítico porque no permiten que se produzca suficiente cantidad de AMP cíclico intradipositario y con ello la cadena lipolítica. Anatómicamente se ha demostrado que las mujeres en su área glúteo-femoral, es decir, en el tejido adiposo de esta zona, presentan 2 a 3 receptores alfa-adrenérgicos por cada receptor beta-adrenérgico, por lo que se demuestra una actividad mayor antilipolítica a ese nivel específico de la morfología y estructura corporal de la mujer. Asimismo, podemos encontrar que los estrógenos van a producir un aumento de la actividad de la prostaglandina E
¿Y qué importancia tiene esto? El aumento de la prostaglandina E produce a nivel de los adipocitos una inhibición de la adenilciclasa, elemento fundamental para activar la cadena lipolítica, es decir, que se suma otro elemento a la acción de las catecolaminas a nivel del receptor alfa-adrenérgico y a la disminución de la acción de la hormona tiroidea sobre el adipocito para generar una mayor posibilidad de incremento de almacén de triglicéridos a nivel intraadipositario. Asimismo, las prostaglandinas G en el fibroblasto aumentan la producción de glucosaminoglicanos. Pero si tenemos en cuenta que estos glucosaminoglicanos pueden sufrir un cambio a nivel de su estructura, aumentará asimismo la viscosidad del mismo y con ello la interrupción de los elementos bioquímicos y fisiológicos de intercambio y organización que se llevan a cabo a nivel de esta estructura. Igualmente, la prostaglandina E a nivel de los vasos sanguíneos produce vasodilatación, lo que conlleva a un estancamiento mayor de la sangre a nivel del tejido con la producción de trasudados y exudados mayores que contribuyen igualmente al efecto edematoso que se produce inicialmente en la evolución de la enfermedad. Otro de los factores primarios que se pueden estudiar son los factores genéticos y étnicos. En relación a ello, existen muchos estudios que demuestran cómo la raza y la genética pueden incidir, sobre todo, en la aparición y evolución de esta alteración estética. Por ejemplo, se ha demostrado que la mujer caucásica tiene mayor probabilidad de desarrollar alteraciones estéticas celulíticas si la comparamos con la raza asiática japonesa, por ejemplo, y con la raza negra. La raza negra tiene una musculatura y una estructura musculoesquelética mucho más fuerte que le permite no desarrollar la enfermedad y no hacer que evolucione rápidamente a menos que esta paciente pueda tener un problema de obesidad donde desarrollan fundamentalmente una gran acumulación de grasa en el área gluteofemoral. Asimismo, desde el punto de vista genético, podemos observar que la morfología y distribución del tejido adiposo en la mujer muchas veces se correlaciona con sus antecedentes familiares. Es decir, si nosotros observamos, por ejemplo, una mujer que tiene el típico cuerpo muy delgado en la porción superior, con una acumulación grasa muy importante a nivel de sus miembros inferiores, sobre todo a nivel de muslos y glúteos, lo que se denomina paralipodistrofia, seguramente la madre de esta joven y la abuela de esta joven tengan la misma constitución estructural. Es decir, que existe un factor genético que incide sobre esa distribución, hipertrofia e hiperplasia del tejido adiposo. Ahora bien, si hablamos de los factores secundarios, tendríamos en cuenta aquellas enfermedades que de una u otra manera pueden incidir en la evolución de la enfermedad. No participan como un elemento fundamental y primario en la aparición, pero sí pueden contribuir a que la evolución sea mucho más rápida en el tiempo, transcurriendo entonces sus estadios a una mayor velocidad. Entre ellos, fundamentalmente, la obesidad, pero también la insuficiencia venosa y la insuficiencia linfática. Son elementos que se deben tomar en cuenta, ya que, como veremos más adelante, inciden fundamentalmente en lo que puede ser la evolución del cuadro clínico y la aparición de signos mucho más importantes a temprana edad. Por supuesto, otro tipo de enfermedades como las hiperlipidemias y las alteraciones hepáticas y renales pueden contribuir igualmente a una mayor celeridad en la evolución de la enfermedad. Por último, pudiésemos hablar de factores terciarios u otros factores.
Estamos hablando entonces ahora de los factores ambientales y de cómo esa acción de hábitos, costumbres puede incidir en la evolución de la enfermedad. La alimentación es uno de los elementos importantes. Todos sabemos que dietas ricas en carbohidratos y grasas van a producir un efecto lipogénico mucho más importante y a inhibir la acción lipolítica a nivel de los tejidos. Asimismo, el consumo de alimentos procesados, enlatados, preservados y la gran cantidad de químicos que ellos poseen trae como consecuencia alteraciones a nivel del tejido y con ello una influencia en esta alteración estética. Si hablásemos del vestido, dos situaciones son importantes de tomar en cuenta. Una de ellas, la tela de mezclilla, lo que todos conocemos como blue jean. Ciertamente, el blue jean es una pieza de la vestimenta que se ha popularizado a nivel mundial en una forma galopante y que, bien es cierto, es una prenda de vestir muy cómoda que se adapta a cualquier, digamos, evento social, sea este muy casual o inclusive hasta semiformal, y brinda una gran comodidad a toda la población. No queremos decir con esto que la tela de mezclilla sea dañina para el organismo. Sin embargo, el uso de esta tela en forma muy ajustada sobre el cuerpo actúa como una faja compresiva sobre la anatomía cutánea y lleva consigo a una disminución del flujo sanguíneo microcirculatorio y a una disminución igualmente de las fuerzas de retorno venolinfático a nivel del aparato circulatorio. Y de allí la importancia de el no usar este tipo de prenda muy ajustadas al cuerpo. Asimismo, y si ustedes se dan cuenta a nivel de lo que pueden ser los cambios anatómicos en disposición de grasa en la mujer, una vez que se vuelve a poner de moda el pantalón a la cadera y básicamente con tela de mezclilla, comenzamos a ver la proliferación de adiposidad localizada a nivel de los flancos en el sexo femenino de manera muy importante. Una grasa que normalmente se observa mucho más en el sexo masculino. ¿Y por qué? Porque evidentemente la tela aprisiona la cadera y los muslos en forma importante y todo el incremento volumétrico que se pueda llevar a nivel adipositario se produce en aquellos elementos celulares que están liberados de esa presión. Esto trae entonces igualmente como consecuencia alteraciones en la disposición morfológica del tejido adiposo. Otro elemento a tomar en cuenta es el calzado. La zapatilla de taco muy alto, sin soporte anterior, es decir, sin soporte hacia la porción frontal del pie, trae como consecuencia que la inclinación del pie produzca una contracción de los gemelos de manera constante. Los gemelos son extremadamente importantes para la conducción venolinfática. ¿Por qué? Porque su contracción produce lo que se llama el tercer corazón y estimula y ayuda a producir fuerzas que llevan al retorno venolinfático de manera adecuada. Al no producirse esta actividad, se ve desmejorada esta función anatómica y con ello un mayor enlentecimiento en la circulación sanguínea o encharcamiento sanguíneo, lo que redunda en la problemática del cuadro paniculopático. No quiero decir con esto que está prohibido el uso del taco alto a nivel de la mujer. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto daña, digamos de manera importante, a este organismo femenino cuando se convierte en un hábito constante. Estamos hablando de factores que pueden convertirse en hábitos constantes. El uso de una zapatilla de taco muy alto en una fiesta, digamos, de gala, con un vestido de noche, no tiene nada que ver
con aquella mujer que en forma habitual, diariamente y permanentemente, utiliza un taco alto para todas sus actividades y quehaceres diarios. Por supuesto que los tóxicos igualmente representan un elemento importante en la evolución de la enfermedad. Ciertas profesiones que llevan a sí mismo al mantenimiento de posiciones, digamos, estáticas en la mujer, pueden contribuir a la enfermedad. Por ejemplo, estar mucho tiempo de pie, como es el caso de las enfermeras, como es el caso de las doctoras, las médicas que trabajan en el área quirúrgica. Igualmente, estar mucho tiempo sentado produce igualmente la misma alteración, ya que se produce una presión constante a nivel de la cara posterior del muslo y del glúteo. De igual manera, la acción de elementos terapéuticos no concebidos adecuadamente para la celulitis, como pueden ser los denominados masajes reductores, pueden traer como consecuencia una evolución de la enfermedad bastante importante. No mientras se está dando el masaje, pero sí al tiempo posterior. ¿Y esto por qué? Estamos hablando de que la panigulopatía se basa fundamentalmente en una evolución fibroesclerótica, es decir, es una enfermedad que conlleva a la fibrosis y esclerosis del tejido celular subcutáneo superficial. Si yo agredo de manera importante y constante al tejido cutáneo, la forma clásica de respuesta que tiene el organismo a un trauma es la fibrosis, por lo que estaríamos aumentando la posibilidad de desarrollar este elemento o alteración a una velocidad mucho más rápida que si no se instrumentaran actividades terapéuticas que pueden conllevar a un efecto nocivo o trauma sobre la piel. En relación a la patogenia, entonces podemos ver cómo comienza estos elementos etiológicos a manifestarse en el tejido, dando origen y aparición a alteraciones histológicas y anatómicas que conllevarán a los signos clínicos de esta alteración estética. El doctor Sergio Curry nos dice: hay una alteración del aparato microcirculatorio inicialmente. Se produce un edema que va a llevar a cambios metabólicos, produciendo una hiperplasia e hipertrofia del entramado reticular, del estamento fibrilar a nivel del tejido conectivo que forma trabéculas a nivel del tejido celular subcutáneo superficial. Esto, en la medida en que evoluciona, agrupa una gran cantidad de adipocitos en su interior, se producen fuerzas de oposición y lleva a la constitución de micronodulaciones. La acción en deformación fibroesclerótica de todas estas micronodulaciones y la conjunción de muchos micronódulos puede dar entonces como consecuencia la aparición de macronodulaciones y la destrucción de la estructura histológica natural del tejido adiposo superficial. Por su parte, Nuremberg y Müller nos dicen que a nivel del tejido celular subcutáneo superficial existen tabiques verticales que agrupan adipocitos en su interior. En la medida en que evoluciona la enfermedad, el adipocito se puede hipertrofiar o estas celdillas se cargan de líquido por el edema que se está produciendo, comienzan las alteraciones que conllevan a la pérdida de estructura de la matriz extracelular y con ello a la acción fibroesclerótica a nivel de ese elemento tisular. Esa alteración a nivel de lo que es el estamento fibrilar trae consigo una contracción que se opone a la fuerza de crecimiento que tiene el edema y los adipocitos. Y en relación a esas fuerzas de oposición se constituye entonces lo que normalmente se ve como signo clásico del cuadro paniculopático, que son los pozuelos o hielitos llamados escabrosidades desde el punto de vista médico, que pueden constituir una piel de naranja o una piel en edredón. En este dibujo vemos cómo Nuremberg nos expresa
esa acción de deformación que puede ocurrir a nivel de ese tejido adiposo superficial y cómo eso entonces se extrapola a lo que es la condición superficial de la piel y da origen a signos que son clásicos del cuadro paniculopático.